Amén. Bondadoso Padre, soberano Dios del cielo y de la tierra, sus hijos aquí de rodillas, dando gracias, hemos presentado alabanzas, oraciones, testimonios, para glorificar, alabar su santo nombre. Gracias, bondadoso Señor, por este nuevo santo sábado, por estas horas sagradas que nos permite reunirnos, que nos permite seguir estudiando, continuar con el estudio en nuestra escuela sabática de este maravilloso tema, de esta doctrina vital, conocer al verdadero Cristo, conocerlo en su verdadera y única naturaleza, naturaleza humana, caída, naturaleza que para nosotros representa un privilegio, el que el Señor haya descendido, se haya humillado hasta lo sumo como lo hizo al domar nuestra naturaleza y poder acercarse tanto al hombre para poderlo comprender, para poderlo ayudar, para ser nuestro apoyo. Gracias porque siendo nuestro sumo sacerdote allá en el santuario celestial, es el sumo sacerdote que nos puede extender su mano de misericordia, de amor, de poder, pero también de justicia. Bondadoso Señor, acompáñanos en estas horas sagradas de sábado al estudiar su palabra, al conocer los escritos de sus fieles siervos, los pioneros, algunos de ellos fieles hasta determinado momento, el que el Señor les guió a escribir grandes verdades que debemos en este tiempo aún leerlos, porque su sierva dijo que los pioneros debían seguir hablando, a pesar de que algunos líderes digan todo lo contrario. Bondadoso Señor, muchísimas gracias por permitirnos estudiar en la forma como lo hemos venido haciendo. De esta forma el Señor está fortaleciendo nuestra fe y eso nos va a permitir por su poder y su grande misericordia no ser arrebatados en estos vientos de doctrina, en esta época de confusión y de tinieblas. Todo esto, Señor, lo agradecemos en el bendito y sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, nuevamente un feliz santo sábado. Bienvenidos a esta escuela sabática. Sé que todos estamos gozosos, contentos y agradecidos con el Señor porque nos da la vida, nos extiende tiempo de gracia, tiempo de misericordia para que continuemos en esta preparación, en este proceso en el que el Señor desea que lleguemos a ese estado que Él anhela encontrar a sus hijos, ya sea cuando Él venga por segunda vez a esta tierra o cuando tengamos que ir al descanso en un estado de abandono del pecado, en un estado de santificación por su poder y por su grande ayuda. Así es de que, hermanos, concentrémonos en estos momentos, sintamos la presencia de nuestro Señor porque la hemos implorado y sigamos adelante en medio de las tinieblas que están rodeando al mundo con falsas doctrinas, con estos vientos que están arrebatando, que están así como un fuerte viento derriba árboles que se veían altos, que se veían fuertes. A veces esos árboles también caen. Por eso el consejo del apóstol Pablo, ¿no? Ser muy cuidadosos y no creer que estamos ya muy firmes y de pronto ser derribados por estos vientos de doctrina. Así es de que cada día es nuestro trabajo y nuestro deber
mediante el estudio de su palabra, el estudio de los libros inspirados a la profeta del Señor, libros que también fueron guiados por la presencia, por la labor del Espíritu Santo a nuestros pioneros. Entonces, bienvenidos hermanos, Dios los bendiga y un feliz santo sábado para todos. Entonces, hermana Daniela, vamos a ubicarnos en nuestro libro, la palabra se hizo carne. Gracias, hermana María Doris, alcancé a leer su mensaje, un mensaje para todos de feliz santo sábado. La palabra se hizo carne, 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Y nos hemos aprendido ya 2 fechas, ¿no? 2 fechas que dan el inicio y la finalización de esos 100 años de cristología, 1852 y 1952. Hermanos, ¿qué se dio durante estos 100 años? 1852, 1952. Según el estudio que hemos hecho, ¿qué es lo que vimos que hubo o sucedió durante estos 100 años de cristología? Vamos a tratar de hacer, a medida que vamos avanzando en el estudio, de hacer repaso, de hacer eso que llamamos en, en los colegios retroalimentación. Retroalimentar es volver a recordar, hacer ese pequeño, ese importante repaso. ¿Qué hubo en esos 100 años de cristología? Ahí nos está mostrando Sí, hermana. eh, nuestra hermana Daniela. Sí, hermana Ángela, adelante. Sí, pues como dice el índice, ahí menciona todo lo que hemos visto, ¿sí? Y hemos visto que hemos una cristología basada en la Biblia, ¿sí? Y también las definiciones de términos que usó la hermana Elena G. de White, ¿sí? Un estudio de las palabras también pasiones y propensiones. Estuvimos mirando las pasiones y propensiones, que fueron pasiones y propensiones naturales que obtenemos todos al nacer, incluyendo a Cristo Jesús, porque obviamente él al tomar una naturaleza caída tenía que tener las mismas, tenía que tener pasiones y propensiones naturales. Obviamente las mismas que nosotros no, porque las que nosotros tenemos se corrompieron, las de él no. Sí, entonces también tuvimos ahí en la parte, el número 8, en la página 18 también estuvimos analizando la carta Baker, que por esa carta Baker pues se desarrolló esa confusión en 1956 o de 52 en adelante ya se estaba viendo esa gran confusión. Y también pues estuvimos viendo en la sesión 13, perdón, en la sesión 3, la época de la claridad, donde todos hablaban con una sola voz, desde 1852 a 1952. Todos los pioneros y la profeta del Señor hablaban con una sola voz. Y también estuvimos viendo en 1894 el periodo anterior a esa carta Baker, ¿sí? Y bueno, ahí ya están viendo mis hermanos, ahí los títulos. Y también estuvimos viendo de 1904 la sesión especial, el eco bíblico australiano de la revista, una revista australiana. Bueno, en 1896, el contexto inmediato de la Carta Baker, o sea, después de la Carta Baker. ¿Qué citas se consignaron después de la Carta Baker? Bueno, las leímos, es una caudal de citas que leímos tanto antes de la Carta Baker como después de la Carta Baker. Entonces, si como ellos dicen, la Carta Baker se escribió para hacer doctrina, y supuestamente ellos dicen que se escribió para afirmar la naturaleza no caída de Cristo, pues hay muchas evidencias de
del contexto inmediato después de la carta Baker, ¿sí? Y el periodo posterior al contexto inmediato, después ya posteriormente, también se dan muchas evidencias de la naturaleza caída de Cristo. No sé si algún hermano quiere también aportar algo de lo que ha aprendido durante todo este periodo que hemos estado estudiando este maravilloso libro. Sí, la pregunta va encaminada a que miremos, a que resumamos cómo podemos llamar ese periodo, ¿cierto? El periodo 1852, que ya lo debemos tener grabadito en nuestra memoria, 1952. ¿Qué sucedió? ¿Cómo podríamos determinar o calificar este periodo? Sencillamente, estos 100 años de Cristología, de 1852 a 1952, eh, esos 100 La años época de son la llamados claridad. la época de la claridad, donde la iglesia habla con una sola Una voz. sola voz. Eso es lo que significa esos 100 años de Cristología, en donde lo hemos dicho reiteradamente, en donde los presidentes de conferencia, sus vicepresidentes, los pastores, los editores de las revistas, de los periódicos que circulaban en todo este tiempo, no había absolutamente ninguna persona que estuviera dentro del adventismo y tuviera otra concepción, otra doctrina con diferente a la de que Jesús había venido a esta tierra o vino a esta tierra con naturaleza humana caída, es decir, tomó la naturaleza de Adán después de la caída, después del pecado. Y siendo esto, digamos, reforzado con los escritos de la profeta del Señor cuando dice que después tomó la naturaleza humana, después de que la especie humana había vagado 4000 años de pecado y que había producido en esos 42, en esos 4000 años de pecado, daños físicos, daños morales, daños ambientales a esta raza. Así es de que nuestro pastor Rap Larson nos ha llevado por esos 100 años de Cristología mediante los escritos de la profeta del Señor y en este texto 400 citas en donde se habla de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo y alrededor de 800 citas de los pioneros que estuvieron con la profeta del Señor, que acompañaron muchos de ellos esos primeros 50 años en donde se establecen los pilares de nuestra fe. Decir que si un adventista recurre a un escrito de los pioneros para saber qué opinaban respecto a una doctrina, decir que no tiene nada de adventista es otra expresión, como decía el estudio de anoche, inspirada por el mismo demonio, porque el demonio utiliza seres humanos para expresar sus pensamientos, lo que quiere mostrarle, enseñarle a la gente el error o el daño que quiere mostrarle. Así es de que nosotros hemos recurrido a los pioneros y recurriremos a ellos, aunque cuando los mencionamos, muchas personas tienen ya el prejuicio de que apostataron, pero no fueron todos. Y los que apostataron dejaron escritos que fueron aprobados por el Espíritu de Profecía y utilizamos esos libros antes de que ellos apostataran. Ya después en su apostasía, pues claro, no vamos a utilizar lo que ellos escribieron. Pero este libro, La palabra se hizo carne, nos da las absolutas evidencias
de que nuestro Señor tomó la naturaleza humana caída, teniendo como base siempre la Biblia, la palabra de Dios, teniendo como base los versículos de Romanos, de Hebreos, en donde los escritores bíblicos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron acerca de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo con ello están los escritos de los pioneros y del espíritu de profecía. Entonces, hermanos, vamos a empezar vamos a recordar que el sábado anterior iniciamos el estudio de 19 declaraciones. Vamos a ubicarnos en la página 149. 19 declaraciones o 19 frases que están en un libro. ¿Algún hermano se acuerda en qué libro están esas 19 declaraciones? ¿En qué fuente de las fuentes que hemos analizado, en cuál de esas 3 fuentes están esas 3 declaraciones, esas 19 declaraciones? Bueno, recordemos, hermanos, que nosotros estamos estudiando hace ya muchos sábados atrás el análisis de las 3 fuentes que aparecieron después de 1952. Después de 1952, acordémonos, 1952 es el fin de la época de claridad. Dice el pastor Rab Larson que después de 1952 se presenta el ocaso de esa época de claridad, donde la iglesia habló con una sola voz. Y se inicia en la época de confusión, de divergencia total acerca de la naturaleza del Señor. Y entonces, en 1956 dice que aparecen unos escritos. El primero fue en la Review and Herald, el segundo en la revista Ministry, el tercero en Preguntas sobre Doctrinas. El de la revista Review and Herald no se hizo el análisis, simplemente se leyó un pequeño escrito que aparece en esa revista Ministry. Y el autor del libro, el pastor Rab Larson, se ha enfocado en el análisis de 3 fuentes, que es lo que apareció en la revista Ministry, revista Ministerio, en el libro Preguntas sobre Doctrinas del año 1956-57, y la tercera evidencia se llama Movimiento de Destino, escrito por ¿quién, hermanos? Un personaje muy importante en Leroy la Frun, historia de Leroy Frum. ¿Quién fue Leroy Frum? uno de los 4 que participaron en las reuniones con los evangélicos. Uno de los 4 que participaron en las reuniones de 1956-57 de los evangélicos, porque estaban muy preocupados, tenían la misión, según ellos, de toda una iglesia, de evitar que nuestra iglesia adventista fuera catalogada como una secta, y querían que pues ascendiera de categoría y entonces fuera tenida en cuenta como una iglesia que se pareciera a los demás, que tuviera pues las mismas calificaciones que las demás iglesias del mundo evangélico. Este señor Leroy Frun escribe un libro, Movimiento de Destino. Allí en ese libro, él habla de la naturaleza humana del Señor Jesús, utilizando un título que lo hemos repetido varias veces. ¿Algún hermano se acuerda cuál es ese título? Él toma ese título y lo quiere, ¿cómo se llama esto? Lo argumenta mediante 19 frases o declaraciones. Tomó la naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída.
ese es, digamos, el tema que él va a desarrollar, de que el Señor Jesús tomó una naturaleza sin pecado de Adán antes de la caída. Y mediante estas 19 declaraciones, ya hemos estudiado 8 el sábado anterior. Hoy vamos a continuar con las siguientes. Para él lo que está buscando es demostrar al mundo, a la iglesia adventista, que el Señor Jesús no tomó la naturaleza que durante 100 años de cristología se había dicho cuál era, la naturaleza humana caída, es decir, la naturaleza de Adán, pero después del pecado. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. El autor le ha dedicado, el pastor Rab Larson le ha dedicado más tiempo a al análisis de esta fuente, esa tercera fuente, movimiento de destino. ¿Recuerdan, hermanos, algunas razones por las cuales él le está dedicando más tiempo a esto, a esta tercera fuente? ¿Qué dijimos que han hecho todos los que han empezaron a torcer, a manipular los escritos de Elena de White? ¿Qué han hecho todo el tiempo? Dijimos que em, están violando el contexto general de los escritos de Elena de White. Violan el contexto inmediato, es decir, cogen un párrafo escrito por la profeta del Señor, cambian palabras para violar lo que en ese mismo párrafo se está diciendo o en ese mismo artículo de revista. No tienen en cuenta ese contexto inmediato. Cuando hablamos de contexto general nos estamos refiriendo a todos los escritos, especialmente de los libros, y muy especialmente cuál es el libro escrito con el propósito de mostrar al mundo la naturaleza y la obra de nuestro Señor Jesucristo, escrito por Elena de White. Deseado Yo de creo toda que la gente. Deseado de toda la gente. nos va a tocar hacer lo que nuestro hermano Carlos nos hace cuando ve que estamos un poco, de pronto un poco, se nos ha olvidado muchas cosas y tendremos que repasar, dedicar un sábado a solo repaso de estos puntos esenciales del estudio de estos casi ya, hermanos, casi ya 10 meses. Ya vamos para 10 meses de estudio de este libro y muy posiblemente nos tome el año porque cada vez más vemos la importancia del estudio, de este tipo de estudio, de libros, de espacio, eh, siendo dirigidos primeramente por el poder del Espíritu Santo y segundo por nuestros hermanos que ya llevan un tiempo en el historicismo y que conocen mucho de los libros, muchos más libros que lo que nosotros hasta el momento hemos leído. Así de que, hermanos, esto es de lo más importante en estos momentos. Anoche, en el estudio de nuestro hermano, eso sentí yo, que debemos cada vez más preocuparnos por el estudio, porque cuando escuchábamos allá esa congregación diciendo amén frente a esas blasfemias, o yo no sé cómo más llamarle a eso, que estaba diciendo este señor, ese dirigente que tiene peso en la jerarquía corporativa. Es bien preocupante. Así es de que, hermanos, pidámosle al Señor, roguémosle al Señor que nos ayude con nuestra memoria, con ejercitar nuestra mente para comprender, para recordar. Así es de que el libro, hermanos, por excelencia, el libro cristológico por excelencia, para conocer
el pensamiento de la profeta del Señor acerca de la naturaleza humana del Señor es el deseado de todas las gentes. Y ese libro no fue tenido en cuenta. Eso fue otra de las cosas que hicieron estos personajes. No tener en cuenta el contexto general. Los libros están violando el contexto general, violando el contexto inmediato. Están agregando interpretaciones, no declaraciones. El sábado pasado dijimos que si yo quiero saber cuál es la explicación de una frase, de una declaración de un escritor, yo no tengo que agregarle mi interpretación, simplemente ir a buscar otras declaraciones y con esas declaraciones se explica lo que no se entienda o lo que no quede claro. Pero ellos han agregado son interpretaciones a las declaraciones de Elena de White. Otro punto que tuvieron, que han hecho es utilizar una carta privada, no publicada por ella. Y dentro de esa carta privada se dedicaron a tomar ciertas frases y con esas frases eh, han querido, con esa frase, las frases han usado, dice el autor de este libro, que una frase es, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Con esa frase dice que esa frase ha sido como una palanca. Todos sabemos qué es una palanca, para qué se usan las palancas. Cuando hemos estudiado hasta en primaria, en quinto de primaria se ve el uso de las palancas. Cuando yo no puedo mover algo que es supremamente pesado, yo utilizo una palanca, miro a ver cómo formo de manera artesanal una palanca, cómo utilizo una vara una varilla gruesa de hierro para poder mover, por ejemplo, una piedra supremamente pesada que yo no puedo levantar, ¿sí? Entonces dice que han usado esas frases como palancas para llevar a la cristiandad, a los miembros de la iglesia, a abandonar una posición firme, cristológica, que ya estaba establecida, y a cambiarla por otra. Es decir, tomar una posición cristológica diferente, errada y falsa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que han hecho ellos. ¿Y cómo llamó el pastor Rab Larson a todas estas cosas que han venido haciendo? Las llamó una metodología que una metodología monstruosa, una monstruosidad de metodología, es decir, una metodología que no es aceptada por ningún grupo de investigadores que vayan a darle un visto bueno o un visto de aprobación a un estudiante que ha hecho una investigación. Cuando un estudiante hace una investigación y va a presentar, digamos, su tesis de grado para poder graduarse y que le den un título en una universidad, él tiene que utilizar una metodología para hacer la investigación. Y en este caso, el pastor Rab Larson analizó la metodología que estas personas que han venido cambiando, han querido cambiar estos 100 años de cristología. Afortunadamente no es para todos los fieles hijos del Señor. No ha sido para toda la masa de una iglesia. Y han querido cambiarla utilizando esa monstruosidad de metodología. No utilizaron los libros cristológicos por excelencia de Elena de White. No utilizaron de pronto algunos artículos de revista los utilizaron, pero en esos artículos de revista violaron el contexto inmediato y simplemente se dedicaron a una carta privada
y no publicada por ella. A eso es que él le ha llamado metodología, una metodología monstruosa, o una metodología, o una monstruosidad de metodología. Que si alguien en una universidad o en un estudio hace lo que ellos han hecho, dice que no lo van a aprobar, que no se va a poder graduar ese estudiante. Si va a demostrar alguna hipótesis que tiene para su tesis, no lo van a aprobar. Pero aquí, si los miembros de la corporación no estudian, rechazan los pioneros, rechazan el espíritu de profecía, pues aquí no es que no vayan a recibir un título de graduado, sino algo más grave. ¿Qué es lo más grave que le puede suceder, hermana Ángela? Hermanos, ¿qué es lo más grave que puede suceder si nosotros aceptamos este tipo de metodología en el estudio de una doctrina vital para la salvación como esta? ¿Qué es lo que puede suceder? Pues hermanos, nos lo ha dicho el hermano Carlos en repetidas ocasiones. ¿Podremos ser salvos adorando un falso Cristo? ¿Podemos ser salvos, hermanos? Hermanos, ¿me están escuchando? Pues no, hermana, no podemos ser salvos adorando un falso Cristo porque adoramos al Señor Jesús de verdad o no, o estamos adorando a un demonio. Y también, hermana, para mí es que si uno no pone atención y no se aprende todo lo que debemos de aprender de Dios, nos preguntan algo y a mí me sucede eso, por eso lo respondo. Me preguntan algo y yo no sé responderlo porque no se le queda a uno. Entonces, es como tener como más bien la idea de estar anotando para poder que se le quede a uno porque uno puede estar repasando para mí. Sí, hermanita, eso es importante. Yo sé que algunos hermanos lo hacen. Yo lo hago también. Yo tomo nota. Yo tengo unos cuadernos donde, bueno, se va llenando un cuaderno, busco otro donde tengo por temas, ¿sí? Por temas, por ejemplo. En este caso, todas las citas bíblicas que tienen que ver con la naturaleza, con el estudio de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Yo los tengo anotados y determinadas páginas van para eso y luego viene otro tema y tomo nota eh, de pronto de los escritos de Elena de White. A veces saco fotocopia de eso y las pego en el cuaderno para tenerlas ahí disponibles porque a veces uno cuando va a alguna parte no puede llevar todos los libros. Entonces sí, hay que valernos de esto, de tener apuntes, de tener de pronto algunas copias para que podamos dar razón de nuestra fe. No sabemos en qué momento el Señor nos va a colocar las personas en nuestra vida cotidiana. Y sabemos por los escritos de Elena de White que quienes tengan esa bendición de llegar hasta los últimos días, eh, tendrán que dar razón de su fe, no ante cualquier persona, dice que ante personas letradas, ¿sí? Entonces, es importante por eso, el repaso, el estudio, tener notas. Escuché que Sí, alguien, hermanita, yo soy desordenada, discúlpeme, hermana, que yo la interrumpo. Yo soy muy desordenada y yo pienso, Dios mío, ayúdame porque a mí me ha sucedido lo que dijo ahorita la hermana, me han preguntado algo, personas como así letradas, y qué es tal cosa y qué es, bueno, de la Santa Biblia, y yo quedo, Dios mío, ayúdame, y me da vergüenza porque no sé responder, hermana. Entonces, es algo que yo le pido mucho a Dios que me dé sabiduría y entendimiento para poder responder en el momento oportuno. pero creo que hay una promesa, si me la puede corroborar la hermana Ángela, una promesa de que
si nosotros lo hemos leído y lo hemos estudiado, el Espíritu Santo nos lo traerá a la memoria, ¿sí? En un momento es así, pedimos la ayuda. Yo también me pasa lo mismo, cuando veo que alguien empieza a preguntarme y yo mentalmente comienzo a pedirle al Señor, ayúdame, por favor, ayúdame a recordar. Y está la promesa de que si lo hemos estudiado, lo hemos leído, el Señor nos traerá a la memoria y nos pondrá en nuestros labios las palabras que debemos decir. Bueno, hermanitos, entonces ya llevamos alrededor casi de 20 y algo de minutos haciendo repasos, que creo que es importante que tengamos claro y que nos ubiquemos en qué parte del libro estamos. Entonces vamos a estudiar la declaración. Cuando yo digo declaración, quiere decir frase. Y aquí le llaman declaración porque es lo que declaró el señor Leroy Frum, ¿sí? Él utilizó ya sean expresiones al pie de la letra de esta carta, de la carta Baker, o utilizó expresiones de Elena de White con algunos cambios, o él le agregó interpretaciones. Aquí en la novena declaración hay un pequeño cambio que, aunque parezca que eso no tiene importancia, es muy importante. La novena declaración que está en el libro Movimiento de Destino dice: él no tuvo las propensiones de pecado. Estoy en la página 149, la número 9. Él no tuvo las propensiones de pecado. Entre paréntesis, Frum, énfasis mío. O sea, el énfasis mío quiere decir lo que el autor coloca con otro tipo de letra para resaltarlo, ¿no? Entonces, aquí está con otro tipo de letra donde dice no tuvo. Él no tuvo las propensiones de pecado. Nosotros observamos, entonces vamos a leer lo que el pastor Rab Larson observó en esta novena frase tomada de la carta Baker. Dice, este fragmento es de la carta Baker, la cual es analizada en otra parte de este libro. Nosotros ya la analizamos. Está más adelante, pero eso lo hicimos anteriormente. Nosotros leímos la carta Baker y se hizo el análisis de esa carta Baker. Entonces, ¿de dónde sacó Frum esta novena frase? Él no tuvo las propensiones de pecado. Ella dice, ni por un momento hubo en él una propensión maligna. Entonces, ¿qué le analiza el pastor Rab Larson? Dice, la palabra de, no sé si nuestra hermanita Daniela nos pudiera colorear de otro color la frase, él no tuvo las propensiones de pecado, y la palabra de otro color, para que nuestros hermanos puedan ver lo que en este momento vamos a estudiar. Vamos a ir despacio, hermanos, porque lo importante es que yo sé que en algún momento cuando alguien nos toque el tema de la naturaleza del Señor Jesús, nos va a decir lo de la carta Baker. Y debemos tener muy claro ese análisis que se ha hecho de la carta Baker. Bueno, nuestra hermanita nos colocó, ojalá la de un rojo que se note. Bueno, la frase dice, él no tuvo las propensiones de pecado. Entonces ya sabemos de dónde tomó Leroy Frum esto, de la carta Baker. La palabra de, esa que está con la coloración roja, dice es un término derivativo, es decir, un término que nos dice el origen.
Por ejemplo, nos van a colocar ahí ejemplos. Dice, tintura de mertiolato o mertiolate. ¿De dónde es la tintura? ¿De dónde sacaron la tintura? De mertiolate o mertiolato. Espíritu de amonia. ¿De dónde es el espíritu de amonia? Claudio de Turín. ¿De dónde es el señor Claudio? Debió nacer en Turín, por él le dicen Claudio de Turín. Es como si yo dijera, hay muchos Carlos Gómez, ¿cierto? Y es posible que hayan muchos Carlos Gómez también allá en Pasto. Pero uno puede decir Carlos Gómez de Pasto o Carlos Gómez de Remanente, ¿sí? Ambrosio de Milán. Está diciendo que es el Ambrosio de Milán. Entonces, esa palabra, esa pequeñita palabra de, está indicando que, dice, quería indicar entonces, significar pecado como la fuente de las propensiones. Las propensiones y pasiones tienen como fuente el pecado. Las propensiones y pasiones con las que nace el Señor Jesús tienen como fuente el pecado. ¿Qué podríamos decir? Que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el Señor Jesús nunca pecó. Entonces las pasiones y propensiones debemos tener claro lo que nosotros ya habíamos estudiado y ahorita lo vamos a repasar. Entonces dice, si el señor Leroy Frun dice, él no tuvo las propensiones de pecado, entonces está queriendo significar pecado como la fuente de las propensiones. Pecado como la fuente de las propensiones. Es decir, que las propensiones o pasiones tienen como fuente el pecado. Un hombre puede pecar emborrachándose y será como si él tuviese una propensión de pecado, un fuerte deseo de hacer la misma cosa nuevamente. Cristo nunca pecó, de tal manera que no tuvo propensiones de pecado. El Señor Jesús nunca pecó, por lo tanto, Él nunca tuvo propensiones de pecado. Esto es totalmente diferente a decir que Cristo no tenía propensiones a pecar, las cuales Él podría haberlas heredado a causa de los pecados de sus ancestros. Aun cuando las palabras de y a sean palabras pequeñas, están llenas de significado. Entonces, hermanos, no es lo mismo decir propensiones de pecado que decir propensiones a pecar. Cambiar una letra por la otra, cambiar una por la otra es una expresión como propensiones de pecado. Traería entonces cambios en el significado. Un nuevo examen del estudio del uso de estas palabras por parte de Elena de White, del uso de los términos pasiones y propensiones, sería de utilidad en este punto, es decir, que volvamos a repasar el uso de estas palabras. Pero antes de hacerlo, vamos a buscar en dónde en la carta Baker encontramos esta expresión. Cuando la hermana White le escribe al pastor Baker, dice que ella lo hace por unas preocupaciones que le originaron a ella al conocer lo que Baker estaba enseñando. Entonces dice, el peligro, ella tenía una preocupación y era el peligro de darles a entender a las personas
que Cristo podría haber pecado. Esa fue una grande preocupación que llevó a la hermana White a escribirle a Baker. Le estaba enseñando a las gentes esto y ella veía un peligro inmenso de darle a entender a las personas que Cristo podría haber pecado. ¿Por qué? Porque lo estaba presentando como un hombre común y corriente. Dice, eso es claramente su mayor preocupación. Ella sostiene firmemente que Cristo nunca pecó en 10 expresiones independientes. Ella emplea su elocuencia para dejar bien claro que nunca hubo una posibilidad de que Cristo cometiese un único pecado. Él nunca pecó, lo dice ella claramente. Dice, ni por un momento hubo en él una propensión hacia el mal. Nunca, de ninguna manera, deje la más mínima impresión de que él alguna vez se dio. Y entonces ella continúa su carta mm, mostrando, haciendo esa comparación, la diferencia que hay entre Jesús como hombre y nosotros como hombres. Nosotros, la diferencia entre Jesús hombre y nosotros hombre, es que nosotros no hemos nacido, no hemos tenido un nacimiento milagroso como el Hijo de Dios en su encarnación. Y otra gran diferencia es su vida inmaculada, su vida, no su naturaleza, su vida inmaculada, una vida sin pecado, ¿cierto? Eh, Cuando ella usa la expresión que está usando aquí el señor Leroy Frum, de que no hubo en él no tuvo las propensiones de pecado, ¿qué, qué han hecho estos escritores? Han interpretado que cuando ella escribió, él no tuvo las propensiones a pecar, está queriendo decir que no tuvo naturaleza humana caída. Pero eso no es lo que ella quiso decir. Ella simplemente está reforzando, aclarándole al señor Baker que en su gran preocupación, ella no quería que le diera a entender al mundo que Cristo habría pecado. Esto es claramente su mayor preocupación. Entonces, por eso nos dicen acá que sería bueno que repasáramos el uso de los términos pasiones y propensiones. Y hermana Daniela, no sé si le queda fácil en este momento de que vayamos a la página 14 de este mismo libro. A la página 14 de este mismo libro. Hoy posiblemente no avancemos más sino en la declaración 9, pero pienso que es importante que nos vaya quedando cada vez más bien entendido, bien claro. En la página 14 dice, en un estudio de las palabras, pasiones y propensiones en los escritos de Elena de White. Estamos estudiando la 9ª frase que dice, él no tuvo las propensiones de pecado. Y ya nos quedó claro que no debió utilizar la palabra propensiones de pecado, sino propensiones a pecar. Porque si dice propensiones de pecado, está queriendo decir que las propensiones tienen una fuente que es el pecado. Y no es así. Entonces dice, pasiones, controles. En algunos pasajes, Elena de White usa la palabra pasiones para describir algo que tiene que ser controlado. Y entonces hay una cita de
Patriarcas y Profetas, página 45, en donde ella dice, sus apetitos, estaba hablando, ahí en ese escrito está hablando de Adán, sus apetitos y pasiones estaban bajo el control de la razón. Note que el Adán no caído, no había pecado, no estaba exento de pasiones. Entonces, así como Adán en su estado no caído fue creado con pasiones y propensiones, con apetitos. ¿Y cómo las tenía Adán? Dice, estaban bajo el control de la razón. Entonces, es malo tener pasiones, apetitos. ¿Es malo? No. Hemos nacido con pasiones, propensiones biológicas, naturales. Y acá ya que estudiamos estas terminologías, vimos que, por ejemplo, qué pasiones o propensiones naturales podemos tener con las que nacemos. Dice que están los apetitos, el amar, el reír, el sentir, ¿sí? Las pasiones tenerlas no es pecado. Esas pasiones deben estar bajo el control, todas bajo el control, porque si no las tenemos bajo el control, ¿en qué se van a convertir entonces, hermanos? En pasiones o propensiones malignas, es decir, nos van a llevar, si no están bajo control, nos van a llevar a cometer pecado. El apóstol Pablo dice, las palabras de Pablo, sus prácticas, sus pasiones, todo fue traído bajo el control del Espíritu de Dios. Todo lo que tengamos, todas las pasiones deben estar bajo el control del Espíritu de Dios. Un hombre con las mismas pasiones que nosotros, mismos, la pluma de la inspiración lo describe como siendo sin falta. Se está refiriendo aquí a Daniel. ¿Por qué? Porque al igual como Pablo, sus pasiones, las mismas que nosotros, estaban bajo el control. Todas las circunstancias, todos los apetitos, todas las pasiones tienen que ser siervos del hombre temente a Dios. Es decir, el siervo que tema a Dios tendrá sus apetitos y sus pasiones como siervo, es decir, bajo el control. Si no las tenemos como siervos, entonces las tendremos como amos, es decir, cuando los apetitos y las pasiones nos controlan, llegan a ser nuestros amos. Pero cuando por el poder de Dios están bajo el control, entonces ellas serán siervos de nosotros. Otra declaración de Testimonios 3. El apetito y las pasiones debieran ser restringidos y estar bajo el control de una conciencia iluminada. Cada cristiano genuino tendrá un control de su apetito y pasiones. Nuestra juventud quiere madres que les enseñen desde la cuna a controlar las pasiones. Esto fue lo que estudiamos cuando estábamos estudiando los términos pasiones. Y en esa forma las utilizó la profeta del Señor. Ahora miremos la otra palabra, propensiones, que es la que aquí se usa en la declaración 9. Dice, de la misma manera en algunos pasajes, Elena de White usa la palabra propensiones
y la utilizó ahí en la carta Baker para describir algo que tiene que ser controlado, para describir algo que debe ser controlado. Pasiones y propensiones naturales y biológicas deben ser controladas, tenerlas como siervos, no como amos que nos dominen, dice. En el primer pasaje, note la colocación entre pasiones y propensiones y la indicación de que Cristo venció pasiones y propensiones controlándolas a ambas. Te vamos a leer un escrito de Testimonios, tomo 4. Dice, que vuestras pasiones y apetitos estén sujetos al control de la razón. Nuestras propensiones naturales deben ser controladas. Nuestras propensiones y pasiones deben ser controladas y no son pecados, son naturales. O no podremos nunca vencer así como Cristo venció. El Señor Jesús nunca pecó, no tuvo propensiones malignas porque sus pasiones, sus propensiones siempre estuvieron controladas, permitiendo al hombre traer todas sus propensiones bajo el control de sus poderes superiores. El Señor nos dotó de poderes superiores, hermanos. ¿En dónde tienen asiento esos poderes superiores? ¿En dónde? ¿En dónde están esos poderes superiores que el Señor nos dio, nos dotó? ¿En dónde creen ustedes, hermanos, que estén? Yo no he tenido Hermanita, en la oración. en la oración, dice el hermano. ¿Qué dicen los Sí, otros hermanos? he notado mucho. He notado mucho cuando me comunico con oración, el Señor cómo se manifiesta en lo que uno necesita. Ajá. Gracias, hermana. Hermana Olga. ¿Algún hermano? Bueno. Hermanos, el Señor colocó en nuestra mente, en nuestro cerebro, facultades superiores, facultades que habla aquí dice, bajo el control de sus poderes superiores. El Señor colocó en nuestra mente facultades que no tienen los animales. Pero esas facultades superiores se deben proteger o cultivar. ¿Cómo podemos nosotros proteger, tener esas facultades superiores, dijéramos, 100% funcionando? En la oración, hermana. Bueno, con la oración. ¿Qué más, hermanos? Con la alimentación también. Exactamente. Este es un factor muy Ay, importante, hermana, hermanita. Pero yo no he podido, hermanita. Ay, Dios mío. con la alimentación. Porque, por ejemplo, si no llega una buena oxigenación al cerebro, si las estructuras tan delicadas y tan perfectas que el Señor colocó en nuestra mente no son cuidadas, pues el cerebro no va a poder desarrollar, no va a poder realizar esa cantidad de cosas maravillosas que el Señor colocó en ese cerebro para funcionar, ¿sí? Y en el Señor Jesús, por eso estaba todo bajo control. La intemperancia, por ejemplo, la intemperancia en muchas cosas, no solamente en la alimentación, afecta el funcionamiento de nuestro cerebro, afecta digamos, el trabajo, como decimos nosotros, 100% de ese cerebro y no van a permitir que esas facultades superiores nos lleven a razonar. ¿Por qué nosotros podemos, gracias al Señor, dándole la gloria, la honra y la alabanza a Él en este momento, por qué nosotros podemos decir
cuando nos han llegado a ofrecer algo para comer y nosotros decimos, no, gracias, porque ya nosotros, por la misericordia del Señor, conocemos qué daño puede hacerme, cómo puede embotar. La profeta del Señor habla del embotamiento, de la obnubilación de esas facultades. Ella utiliza esa palabra, obnubilación de esas facultades. Están deprimidas esas facultades. Y entonces fácilmente alguien nos dice, ah, eso una vez al año no hace daño. Y eso sí lo podemos entonces asimilar y, bueno, una vez al año no hace daño. Esas facultades, esos poderes, cuando dice aquí, permitiendo al hombre traer todas sus propensiones bajo el control de sus poderes superiores. ¿Dónde adquirió eso el Señor Jesús? Muy seguramente, esa fue una labor de María como madre, ¿cierto? Al leerle las escrituras, al, al llevar la vida, una vida austera de trabajo, de ocupación que llevó el Señor Jesús, ¿sí? Esos poderes superiores le llevaron a tener esas propensiones, esas pasiones naturales y biológicas en estricto bajo control, ¿sí? Otro ejemplo dice, él trajo, refiriéndose acá nos va a decir, dice, él trajo a su propia familia a sus rígidas reglas, pero falló en controlar sus propensiones animales. Nota, Elena de White usa la palabra animal en el sentido biológico. Dice, él trajo a su propia familia a sus rígidas reglas, pero falló en controlar sus propensiones biológicas, naturales. Quizás aquí se está refiriendo a alguno de los personajes que están en la Biblia registrados, que cuál fue su error, no controló sus propensiones animales, biológicas, a pesar de que en su familia estableció rígidas reglas. Todas las propensiones biológicas o animales tienen que estar sujetas a los poderes superiores del alma, a los poderes superiores de la vida que el Señor nos colocó. Hogar Adventista 128. Si el intelecto, está hablando aquí de la parte mental, la parte cerebral, dice, si el intelecto iluminado mantiene las riendas, o sea, riendas ese es el control, controlando las propensiones animales o biológicas, manteniéndolas en sujeción a los poderes morales. Satanás sabe muy bien que su poder para vencer con las tentaciones es muy pequeño. Qué cita tan hermosa. Mensajes para los jóvenes 237. Si el intelecto, si la mente es iluminada, mantiene las riendas, controlando propensiones biológicas, manteniéndolas en sujeción a los poderes morales. En algún libro que yo utilizo para las clases con los jóvenes, cuando tenemos que hablar del sistema nervioso central, es decir, donde está el cerebro, el encéfalo, todo lo que está guardado en el cráneo, habla de esas facultades superiores. Dice que el hombre fue dotado de facultades superiores y las enumera. Dice inteligencia, dice memoria, dice la facultad de analizar, la facultad de razonar, y habla de las facultades morales. Y en ética uno les enseña a los niños qué es eso de moral, ¿sí? Educación religiosa y moral. ¿Cuáles son esas facultades morales? Aquí habla de los poderes morales. Dios le dio la facultad al hombre de distinguir entre el bien y el mal, entre lo que es pecado y no pecado. Esa es una facultad moral. La facultad de razonar, es decir, si yo hago esto, si yo cometo esto, ¿qué consecuencias me va a traer? Eso es razonar, tener el discernimiento. Y todas esas facultades, hermanos, se pueden
obnubilar, como dice la profeta del Señor, con unos malos hábitos, mala alimentación, pocas horas de sueño, falta de ejercicio, porque cuando no hacemos ejercicio nuestro cerebro no se oxigena. Por eso llevar adelante estos 8 remedios naturales son básicos para una buena salud física y mental. Dice, aun cuando él tenía todo el poder de las pasiones de la humanidad, refiriéndose al Señor Jesús, está en los lugares celestiales, página 155, aun cuando en él había todo el poder, es decir, él no fue librado absolutamente, el Señor Jesús, de ninguna de las pasiones y en él tenía todo el poder de las pasiones de la humanidad. Nunca se dio a hacer ningún acto que no fuese puro, elevado y ennoblecedor. Por eso en él no hubo ninguna propensión maligna. Él fue hecho igual a sus hermanos con las mismas susceptibilidades mentales y físicas. El diccionario Roget coloca susceptibilidades y pasiones como siendo sinónimos. Es decir, pasiones, propensiones, susceptibilidades son sinónimos, es decir, tienen el mismo significado. Entonces, pasiones y propensiones, hermanos, que nos quede claro, hay pasiones, propensiones, susceptibilidades biológicas, naturales, como lo hemos acabado de leer, deben estar bajo el control de los poderes superiores, bajo el control de los poderes morales. De esa manera el Señor Jesús venció y Satanás sabe muy bien que su poder para vencer es muy pequeño cuando el siervo del Señor tiene esas pasiones y propensiones bajo control. ¿Cuáles son esas pasiones, propensiones malignas? Ellas no se deben tener bajo control, sino que se deben eliminar. Las pasiones, propensiones malignas, dice, en algunos pasajes Elena de White usa la palabra pasiones para describir algo que tiene que ser eliminado. Esas son las propensiones o pasiones malignas. Entonces vamos a la página 16, hermanita Daniela. Dice, cuando la gracia de Cristo es implantada en el corazón, eliminará las malas pasiones que causan contienda y disensión. Y aquí nos van a enumerar varias malas pasiones o propensiones o pasiones malignas que deben ser eliminadas por la gracia de Cristo. Pasiones no santificadas tienen que ser crucificadas. La voluntad no santificada y las pasiones tienen que ser crucificadas. ¿Cuáles? Las malas, las malignas. Nuestras malas pasiones tienen que ser todas vencidas. Aquí habla de cuáles, por ejemplo, dice el mal genio, la exaltación propia, el orgullo, pasiones depravadas, pasiones corruptas, amargas, funestas, pasiones vulgares, pasiones asesinas, pasiones pervertidas, pasiones viciosas. Todas estas cosas, la propensión al amor al dinero, propensiones al escándalo, a la pelea, propensiones al egoísmo, propensiones a las intrigas. Todas estas cosas no en ninguna parte habla ella que deben ser controladas, no, serán eliminadas por la gracia de Cristo. Porque si no fueran eliminadas y no controladas, entonces decimos, no, nosotros podemos tener una propensión al escándalo, pero moderada. O sea, podemos hacer escándalo, pero poquito. No, esas propensiones deben ser eliminadas. Y ninguna de esas propensiones hubo en el Señor Jesús. Entonces yo creo que con este repaso, con este pequeño repaso, ya nos volvimos a recordar la diferencia entre esas propensiones y pasiones biológicas naturales y las que son malignas, las corruptas, que en Él no las hubo, que en el Señor Jesús no las hubo. Porque cuando no se controlan las propensiones naturales, las biológicas, ellas nos van a llevar
a propensiones malignas, corruptas, que eso se llama pecar. Y eso no lo hubo en el Señor Jesús. Bueno, entonces, hermanos, hoy solamente avanzamos en una sola, hicimos el repaso, el recorderis de algunas cosas que ya hemos estudiado. Hermanos, me gustaría que si alguno tiene algo, por favor, que comentar, que agregar, que diga, hermano, yo no he entendido esto. Yo creo que el hermano Carlos nos da el tiempo necesario para, si es necesario, volver a hacer un repaso, de pronto dedicar el próximo sábado a un repaso, a un pequeño examen, no con el ánimo de decir quién sabe más, no, sino como para que nosotros nos examinemos y digamos cómo estamos para enfrentar a alguien que venga con el ánimo de debatir acerca de la naturaleza del Señor Jesús. Nosotros no podremos entrar en debates, pero sí podemos tenerle claro muchas citas y tener claro los términos usados por Elena de White, que es la que son los términos que están, digamos, en esta, en este viento de doctrina que traen ellos al querer cambiar 100 años de cristología en el adventismo. Sí, Declaración número hermana, 9, él no tuvo, estamos en la página 149, hermanita Daniela, 149 nuevamente. Sí, hermana Adriana. ay, qué pena, hermana. Pues yo iba a decir ahora que, bueno, que lo que decía la hermana Elisa es cierto, hermana. Tal vez nosotros, aún eso se presenta en las clases, ¿sí? Digamos, usted prepara su tema, prepara y animada pues a que nosotros participemos, contestemos y pues el no hacerlo indica pues que de pronto no hemos. Se le fue la señal, hermanita. Entonces Bueno, sí. eso como que lo intimida un poquito a uno, pero sí debemos, Hermanita, señora. hermana Adriana, es que se le fue la señal, ¿nos podría nuevamente recordar lo que estaba diciendo? Ay, hermana, ¿hasta dónde me escucharon? Inicie nuevamente, hermanita, tranquila. Usted decía Ah, bueno, que que yo decía que el aporte de la hermana Elisa me pareció muy importante, porque pues lo que dice la hermana Elisa es totalmente cierto. Ahora, digamos, el no participar en la clase, el que nos pregunten y pues nadie diga nada ni nada, pues de pronto le indica a usted, al hermano Carlos, a la hermana Ángela, bueno, a cualquiera que esté dirigiendo pues la clase, pues que no hemos aprendido nada. Pero de repente no es así, hermana. De pronto uno se intimida un poquito por el hecho de que estén grabando, ¿sí? Porque uno dice, ay, voy a contestar algo malo, o de pronto no es y qué pena, me van a escuchar. Sí, o sea, uno lo intimidan, pero de todas maneras sí debemos estar juiciosos, participativos y como usted decía, ese repaso, ese constante como, bueno, devolvernos y recordar y recordar, pues sí, a uno le produce como cierta confianza, como para uno afianzarse más en esas verdades y, y, y no ser tan descuidado en esos sentidos, ¿sí? Sino al contrario, entre más participemos, pues más nos vamos a acostumbrar a hacerlo y va a ser la clase pues menos eh, monótona, digámoslo así. Ya usted no se va a poner a hablar 2 horas y nadie va a participar. Sí, debemos como ejercitar eso en nosotros, debemos colocar eso en nosotros. No, yo voy a participar, voy a intentarlo, y ya uno le va perdiendo como el miedo a eso. gracias, hermana Adriana. Bueno, usted ha dicho cosas muy importantes. Em, Primero, esto es, el hermano nos lo ha recalcado en varias ocasiones. Esto es una escuela, la escuela sabática.
Y uno va a la escuela, pues como una definición muy tradicional, uno va a la escuela es a aprender, Entender. ¿cierto? Y también es cierto que muchos niños, yo trabajo con jóvenes, soy docente, muchos niños pueden tener la respuesta a ciertas preguntas que uno hace, pero no contestan, no participan porque les da temor a que si se llegara a equivocar, sus compañeritos eh, le van a hacer lo que hoy se llama, se utiliza con una palabra muy, muy común que se llama el bullying, ¿sí? A reírse, a burlarse. Pero aquí no va a suceder eso, ¿cierto? Aquí lo que podemos ver es que si se nos olvidó, bueno, volvemos a repasar, a retroalimentar. Si me equivoqué, bueno, hermanito, mire, esto es así, repasemos la parte donde dice que lo correcto es aquello, ¿sí? Yo sé que hemos leído muchísimo y que en cada clase es mucha la información que estamos adquiriendo, pero mi hermana Lucy también decía algo importante y lo mismo que dijo usted, hermanita Adriana. eh, el consejo del Señor es, y lo repetirás cuando vayas por tal parte, y lo repetirás a tus hijos, y lo repetirás y lo repetirás. De tanto repetir, de tanto repasar, se nos va grabando, se nos va grabando. El hábito de tomar nota, de tomar apuntes, también es muy importante, ¿sí? Yo también lo hago. Y bueno, sí, también en algunos momentos cuando estamos en otros estudios, yo hacen la pregunta y tengo la respuesta y me quedo callada y no, la respuesta yo la tenía, pero me quedé callada porque me dio temor equivocarme, pero no, hermana, así estén grabando, el hermano Carlos nos va a hacer la corrección y no la hace sin De acuerdo. hacernos sentir mal, ¿sí? Entonces, eso lo debemos tener en cuenta. El hermano, ¿me recuerda el nombre? Oscar. Oscar, El aprendí el hermano micrófono. Oscar. ¿Sí me escuchan? Sí, hermano, lo escuchamos. Hermana, sí, lo que pasa es que, bueno, muy buenos días. Mi nombre es Oscar, para todos ya saben. Yo llevo muy poquito en esta clase, ¿cierto? Entonces, uno muchas veces, ¿verdad? Lo que dice la hermana Diana, uno tiene muchas preguntas o tiene algo que responder, pero muchas veces no lo hace uno porque no tiene todavía el conocimiento claro. Yo por lo menos ya tengo el conocimiento claro, digamos, de la naturaleza de Cristo, que él tuvo una, o sea, no sé si estoy equivocado, que tuvo una naturaleza 100% humana y 100% divina. ¿Sí es así o no es así, hermana? Sí, hermano, exactamente. Sí. A diferencia de que él no pecó, ¿cierto? O sea, fue tentado en todo como nosotros lo somos tentados, con la diferencia que nosotros sí caemos. Entonces yo le decía a mi esposa, porque ahorita hablábamos con ella, de que uno muchas veces cuando uno está por ahí, como le pasó al rey David, que él dejó de ir a frente de esa comisión que tenía y quedó desocupado. Entonces, uno muchas veces, yo le decía, le ponía el ejemplo del campo, uno ahí se desocupa y la mente, cuando uno mantiene la mente desocupada en cosas buenas, la mente uno no está pensando en otras cosas, ¿cierto? Porque una mente, yo aprendí algo, dice que una mente desocupada es taller del diablo, ¿cierto? Entonces, muchas veces nosotros no participamos porque, como dice, nos da temor, pero yo quisiera participar, pero hasta ahorita estoy aprendiendo y como decía la hermana, el temor de uno equivocarse o que de pronto lo vayan o sea, que las personas que estamos conectadas de pronto no lo dicen, pero dicen, no, ese hermano está como mal, ¿cierto? Porque de pronto lo piensan, pero como dice, sí, de pronto en este caso espero que no sea así de ninguno de nuestros hermanos. Yo hasta ahorita me estoy conectando, hasta ahorita estoy aprendiendo, porque yo llevo ya como 3 meses, creo que llevo estudiando, como 2 meses estudiando, que dejé de ir a la iglesia adventista el séptimo día y me estoy conectando por este medio. Tengo muchas dudas, muchas preguntas y me gustaría que pues que Dios primeramente me la respondiera con un escrito está, con la Biblia y con espíritu de profecía, ¿cierto? Sé que los temas que ustedes tienen son muy profundos, son temas muy interesantes porque yo no los había escuchado nunca y hasta ahorita pues con la ayuda de Dios yo sí le había pedido a Dios pues que me mostrara la verdad porque había muchas cosas que yo no entendía sobre estos temas que ustedes están tratando, que ustedes duran 2, 3 meses en un solo tema hasta que la persona que le quede claro el concepto de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que Dios los bendiga de todas maneras. Muchas gracias
dejarme participar. Bueno, hermano Oscar, a usted, muy amable por participar. Hermano Oscar, usted está pasando por la misma etapa que todos pasamos. Yo también pasé por ahí. Yo hace alrededor de unos 4 años llegué al grupo. Sí, Llegué, señor. llegué después de estar mucho tiempo sola, sin reunirme con nadie, escuchando lo que me parecía que debía escuchar. Un sábado escuchaba a uno, un sábado escuchaba al otro, pero yo ya estaba que decía, no, yo no puedo seguir así. Y, y llamé a la hermana Dalila, una hermanita que es Sí, acá del señor. grupo, y le dije, hermanita Ella también. Dalila, sí, yo le dije, hermana Dalila, usted me dijo a mí un día que usted estaba en un grupo y que allá estudiaban y no sé qué. Entonces yo le dije, hermana, ¿por qué no me ayuda a entrar a ese grupo? Porque es que yo ya quiero estudiar con un grupo, yo no quiero seguir sola, sintiéndome sola como estoy. Y entonces ella habló también con el hermano Carlos y también le pedí a otro hermano que hacía parte de este grupo, que ya no está, que me ayudara para que me entraran a ese grupo. Y de esta manera yo llegué. Y cuando yo llegué, hermano Oscar, estaban estudiando una escuela sabática que tenía que ver con el libro de Daniel. Y bueno, yo sí había leído algo de Daniel, pero yo jamás había estudiado el libro de Daniel como lo estaban estudiando aquí, con cartillas de los pioneros, con toda la profundidad Pero que no se hace en esas cartillas de la escuela totalmente, sabática consecutiva. la- Entonces, totalmente diferente. sí, totalmente. Y Mm. me sentía también así como que yo, ay, vean, esto yo no lo sé, yo no lo sabía. Y bueno, entonces póngame a sacarle fotocopias y estudie y estudie. Y ahí vamos, hermano Oscar, vamos cada día con la ayuda del Señor, conociendo y aprendiendo lo que durante 30 años no lo hicimos, no lo tuvimos esa oportunidad en la corporación. Es de que eso es un proceso, hermano. Pero en ese proceso, pues Y, tenemos que ponernos juiciosos, a repasar, a estudiar. y apoyarnos, hermano, entre nosotros, apoyarnos, ¿cierto? Pues estar como más, también como más pendiente, digamos, de los, digamos, así como yo estoy nuevo, muchos hermanos pueden estar nuevos y muchos quedan como en la duda y se vuelven otra vez a la corporación porque falta como más confraternidad entre nosotros, hermano. ¿Sí me explico? O sea, que haya una Sí, hermano. confraternidad sincera, que haya 100% divina, que haya ese amor verdadero, así como nos conectamos, que un hermano debe conectarnos. Yo le decía a mi esposa, porque he hablado mucho de nuestra iglesia, que hermano, que porque no volvió, que esto, entonces, lo poquito que yo he aprendido por medio de estos estudios, hermana, yo lo he ido compartiendo con ellos y no tengo, como decimos humanamente, no tengo pelos en la lengua para decirles las cosas como son y lo que he aprendido. Y les digo, dígame dónde está el error. Les digo yo, muéstrame un error que ellos de pronto también son humanos y pueden cometer errores, claro, pero dígame. O sea, no tienen argumento, hermana, para disfrutar. Inclusive hasta con mi esposita, yo le he dicho, ella me dice, no, yo no veo que son demasiado estudiosos, estudian mucho, los libros que yo no conocía, que ustedes han citado allí, que no lo citan en la corporación y muchas cosas, hermana. Yo me gustaría tener esos materiales, como yo le dije al hermano Carlos, primero que todo para orar y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien me guíe para no ir a cometer errores, hermana. Y cuando una persona de la corporación o católico, bueno, testigo de Jehová, mormón, tenga uno algo claro y que sea el Espíritu Santo quien lo guía a uno, porque cuando el Espíritu Santo lo guía a uno, créame que esas personas no tienen respuesta ni le pueden discutir a uno. Y por muchos se pondrán bravos y saldrán y se van, no le van a poner cuidado a uno como me ha pasado a mí con unos hermanos de la iglesia que ya me dijo que yo era prácticamente ¿cómo que me dijo? Y que era disidente, que había apostatado. Entonces, pues hermana, yo comparto con ella muchas cosas, entonces quiero, hermano, que pues aprender más y que aprendamos todos y que tengamos en cuenta esas personas que así como yo fui engañado durante estos 9, 10 años que tuvimos con mi esposita ya, pues hay muchas personas que yo sé que son sinceras, hermanas, allá y que tienen que salir de allá, hermana. Porque fue lo que yo le he pedido a mi Dios desde un comienzo de que me muestre la verdad. Y la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos va a ser totalmente libre, hermana. Bueno, hermano, Sí, nos muchas hará libre. gracias. Hermana, Hermana quería dar un testimonio. hermana Argenis, permítame un ratico, hermana Vamos Argenis. a terminar y luego si podremos, si el hermano Carlos nos da el tiempo para continuar. Hermanita Argenis,
Sí, hermano Carlos. Gracias. Hermana Argenis, yo aprovecho este momento para saludar a los hermanos y también para dar testimonio de el hermano Oscar. Gracias a Dios que él ya pudo activar el micrófono y opinar. En esta semana, hermano Oscar, yo compartí su testimonio, cómo el Señor lo usó poderosamente para dirigirse a esta persona de la corporación, y a pesar de que usted es una persona que está iniciando en el adventismo genuino, el Señor lo utilizó poderosamente y con amor, mansedumbre, pero también con templanza, usted le amonestó a esta persona. Eh, yo me glorío en el Señor, en su testimonio de vida, en su compromiso que ha tenido, en la confianza que ha tenido en preguntarme por audios y compartir. Y sí, hermano, hemos empezado así todos. Ahorita que escuchemos en un ratico, en un par de minuticos a la hermana Dalila, quiero que hermanita Argenis hagamos el cierre y dediquemos unos 20, 25 minuticos para hablar sobre el congreso que estamos programando para el Valle del Cauca, ahora en el mes de octubre. Y hermano Oscar y a su esposa Adriana, así como a otros hermanos que están iniciando con nosotros, vamos a garantizarles con la ayuda de Dios, hacer la provisión para poderlos llevar y compartir allá con los hermanos y con todos los hermanos que se unan esa maravillosa experiencia. Entonces, hermana Dalila, Amén, hermano. par de Amén. minuticos, par de minuticos para usted. La hermanita hace el cierre y empezamos entonces a informar sobre el congreso que hemos programado. Le voy a pedir el favor a la hermana Ángela que tome la voz con los apuntes que tiene de las fechas, los objetivos, invitados y escuchar a los hermanos las opiniones que tengan sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que quieran opinar al respecto. No importa que nos demoremos un poquito más, hermanos. La segunda parte del tema se llama Un pueblo separado y escogido para predicar nuevas verdades. Estaremos empezando a revisar ese tema. Creo que pasaremos a las 11:15 el tema. Adelante, hermanita Dalila, entonces. Gracias, hermano Carlos, muy amable. Quisiera de antemano agradecerles a todos los que hicieron parte de mi evolución de mi ojo, las oraciones que elevaron en favor mío. Les agradezco porque el Señor respondió positivamente. Mi ojo fue eh, concluido en el proceso que me hicieron, un proceso de rayo láser para limpiar el lente, porque yo no veía absolutamente nada por este ojo. Y gracias a Dios, pues estoy viendo prácticamente mejor que el otro. Dios salvó mi ojito, bendito sea el Señor. Entonces, ese es el testimonio que quería dar y agradecer por el apoyo que ustedes me brindaron. Y quería también exaltar al hermano, pues exaltarlo no, y no agradecerle a Dios porque el hermano Oscar y su esposa conocieron este mensaje, pues primeramente porque Dios lo buscó y porque me usó a mí para hablarles de este grupo que estaba predicando, está predicando la verdad presente. Yo hablé con el hermano Carlos y se añadieron y hoy están aquí viento en popa. Gracias a Dios por esa bendición de que nuestros hermanos ya están con nosotros unidos y estudiando cada día más. Y quería decirles que dentro de mis amigos de la corporación, algunos hermanos con quien yo hablo, que tuve amistades muy entrañables con ellos, todavía me llaman, yo los llamo, hablamos. Tengo ya varios hermanos como tratando de convencerlos de que hay otras personas que están predicando un mensaje verdadero. No le he dicho nada al hermano porque todavía no los he convencido, pero yo estoy orando mucho y quisiera pedir de manera muy especial a todos los hermanos de oración que son férreos en la oración, de que oren por estos hermanos. Tengo una hermana en Guayabal, Tolima, que está como que ya casi quiere llegar, y hay varios hermanos de diferentes lugares
que yo les hablo y les digo, mire, yo estoy en un grupo, hacia asado y eso, pero no me han dado pie para decirles como que, ¿por qué no me ayuda para yo entrar o esto? O sea, estoy orando por ellos para que Dios los toque y ellos tomen la iniciativa. Cuando ellos tomen la iniciativa, inmediatamente yo hablo con el hermano Carlitos o con la hermanita Argenis para que me puedan colaborar con ellos y ellos puedan ser añadidos también. Yo sé que el Señor va a jalar a mucha gente, hermano. Nosotros necesitamos no perder los contactos, hermano. No nos distanciemos de nuestros hermanos de las corporaciones, de la corporación evangélica, donde sea. Hablemos con ellos porque nosotros somos los que vamos a dar la voz. O sea, somos el cuarto ángel, hermano. Y si nosotros nos quedamos mudos como perros flojos, pues no vamos a traer las personas a los pies de Jesús, a este conocimiento que estamos teniendo, a esta verdad que es la que va a triunfar en el final del tiempo. La lluvia tardía va a ser derramada sobre este grupo, hermano, de hijos e hijas de Dios que están haciendo la voluntad del Señor. Pero si nosotros llenamos de comida todos los días, nos vamos a hastiar y finalmente nos vamos a retirar, hermano. Pero si no comunicamos esta verdad a otros hermanos, amigos, hermanos que están siendo engañados, que eso no, tenemos que tratarlos con amor y decirles, mire, yo estoy aprendiendo esto, contarles nuestra experiencia de conocimiento para que el Espíritu Santo diga, yo quiero que la hermana me ayude a meter ahí, o el hermano Carlos, o el hermano fulano, cada hermano que tenga sus contactos, sus amigos espirituales, que están en una oscuridad terrible, debemos mostrarles esta luz, hermano, porque mire el hermano Oscar y su esposa, ellos están pues enamorados de esta verdad y están, mire, ya el hermano participa, qué bendición, lo felicito, hermano Osquitar, tengo unas ganas de ir allá a visitarlos y abrazarlos con un amor fraternal. No sé cuándo, pero no pasará de este año. Y si nos podemos ver ahí en el campamento, pues maravilloso. Voy a orar mucho para que el Señor me dé la oportunidad de estar allá con ustedes. Que Dios me los bendiga, hermanos. Los amo entrañablemente. Y sigamos orando por todos los hermanos que estemos conectando los unos a los otros. No nos olvidemos de ellos, porque ellos están atados como nosotros lo estuvimos. Hoy estamos libres y somos poderosos en el Señor. Entonces, sigamos adelante, hermanos, para que este mensaje alcance a muchos hermanos que están atrapados allá en esas redes de mentiras. Gracias. Amén. Amén, hermanita Dalila. Muchas gracias. Primeramente le damos gracias a Dios. La honra y la gloria es para Él, hermana. Sí, Gracias Señor. por Dios haberla utilizado para conocer estos mensajes, hermana. Y claro, me gustaría de todo corazón ir con mi esposita. No sé si mi esposa, pues yo estoy hablando por ella también. No sé si ella le gustaría ir a ese congreso para ir a aprender y salir, hermana, a predicar a estas personas que están en este mundo equivocada con una falsa religión, hermano. Muchas gracias. Dios me los bendiga. La hermana Adriana, convénzame, la hermana Adriana, no se puede quedar. Allá nos vamos a dar un abrazo fraternal. Espero verlos allá. Espero que el Señor me dé la oportunidad de ir. Barbarita, ya estoy convencida, mi hermanita. Amén. Gracias, Dios los Bueno, pilas, ahorrar lo más que podamos y nos comíamos 3 huevos al desayuno o 3 panes, yo no sé cómo nos alimentaremos nosotros, yo casi no como huevo, pero así, comeamos 4 almendras al desayuno, comámonos 2 y ahorremos 2 para el otro día para ahorrar plata, para ir para el pasaje y para tener para ir. Dios nos va a dar la facultad de poder ir. Dígame. Gracias, hermana Dalila, que así sean, si el Señor nos permite, sus buenos deseos. Entonces, hermanos, vamos a dar término a nuestra escuela sabática en el día de hoy. Quedamos... Hermanita Argenis, Sí, escúchame, hermano. acabo de leer el chat de nuestra hermana Irma y me da una alegría inmensa, hermana. Ella nos escribe y dice que ella quiere venir al Congreso desde México y estoy extendiéndole también la invitación a uno de los hermanos de Panamá, de Perú, de Estados Unidos, y puede ser que vengan. Hermana Irma y a su hija, gloria a Dios por esa motivación. Y ahorita que entremos a hablar sobre el Congreso, les vamos a decir cuáles son los objetivos, cuándo va a ser, cómo va a ser, para escuchar sus opiniones también. Y queremos que hermanita Argenis en la oración, por favor, encarecidamente, empecemos a orar por este proyecto, para que el Señor nos junte a su pueblo fiel, su remanente fiel, que lo junte,
que nos podamos abrazar, conocer y darle gloria a Dios por habernos reunido como sus hijos. Adelante, hermanita. Bueno, sí, hermano, quiero decirles a los hermanos que no fueron al Congreso de Chicoral. Fue un congreso, dijéramos, si alguien lo ve desde afuera, un congreso muy humilde, pero para mí, fue algo maravilloso conocer a mis hermanos, poder ser rebautizada y compartir. Así que no estuve los 3 días, estuve un solo día, pero fue algo muy bueno. Uno sale muy, muy gozoso y muy fortalecido. Así es de que vamos a orar todos unos por otros a ver si podemos ir todos, a ver si podemos ir todos y ya que se está diciendo con buen tiempo, como decía la hermanita, ir haciendo preparativos y ahorros. Entonces, hermanos, vamos de rodillas para terminar nuestra escuela sabática y encomendarnos para que en el próximo sábado, si es la voluntad del Señor, podernos reunir nuevamente. Bondadoso Padre, soberano Señor del cielo y de la tierra, gracias una vez más. Expresamos sus hijos, los que estamos aquí de rodillas, por la linda oportunidad de permitirnos reunirnos nuevamente para el estudio de esta doctrina vital, fundamental, el conocer al Señor Jesús, al verdadero Jesús en su naturaleza humana caída, conocer su obra aquí en la tierra y su obra en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Gracias, bondadoso Señor, por mis hermanos, sus familias, los que estuvieron presentes. Gracias por cada uno de los aportes y testimonios de mis hermanos. Gracias porque nuestra hermana Dalila ha dado hoy el testimonio de haber salido bien de esta cirugía y tener sus ojitos nuevamente dispuestos para recibir la luz del sol y la luz que viene del santuario celestial. Bondadoso Padre, gracias por nuestros hermanos que se han ido uniendo a este grupo remanente protestante. Bendícelos, Señor, fortalécelos en esta etapa, una etapa por la que hemos pasado muchos de nosotros, y que nos sintamos abrigados y cobijados primeramente por sus manos, sus brazos de amor y misericordia, y que podamos nosotros, como sus hermanos, realmente estar apoyándonos, fortaleciéndonos unos a otros. Padre Celestial, nuestros hermanos han hecho una reunión y se han tomado nota de aspectos, puntos importantes para un segundo congreso. Señor, estamos colocando en sus santas manos esta reunión en este segundo congreso, en el lugar, en los objetivos, en los propósitos que se han propuesto. Bondadoso Señor, ayúdanos a todos a ver la importancia de asistir a estos congresos para nosotros como miembros y para los nuevos, Señor, que están llegando y para los que llegarán a través de los estudios que se irán a publicar en la red, en el YouTube, de lo que allí se vaya a estudiar, de lo que allí se vaya a realizar. Bendice a nuestro hermano Carlos en su salud física, bendícele, Señor, en su trabajo diario, y cada vez concédele más, Señor, sabiduría de lo alto para sacar adelante todos estos propósitos misioneros que hay para el grupo y a cada uno de nosotros. Coloca en nuestros corazones la urgencia de trabajar diaria y arduamente por las almas. Señor, yo también voy a colocar en sus santas manos 2 hermanitas que estaban asistiendo a la corporación. Han dejado de hacerlo, se reúnen en su casa, pero aún tienen quizás ciertas prevenciones, no sé cómo llamarle a esto, Señor, de entrar a este grupo. Me han permitido compartirles muchos estudios, me han permitido compartirles libros, literatura de la que se ha recibido.
y me han permitido tener con ellas conversaciones, estudios acerca de muchos temas. Que el Señor obre en sus corazones y las estaré colocando también, pidiéndole a mis hermanos oraciones por ellas. Igualmente las personas que tienen nuestros hermanos que también están haciendo esta obra misionera, hagan parte de la lista que debemos tener cada uno de nosotros para orar por estas personas, Señor. Acompáñanos, oh Dios, en el resto de estas horas sagradas de este santo sábado, en la reunión que vamos a tener seguidamente. Dirígenos, Señor, guíanos y bendice a nuestros hermanos, a sus familias. Se lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.